hablando un poco de esto de... Impacto nacional generó, le digo, ¿eh? Sí. Esto de, vamos a cobrarle a los extranjeros la atención por decreto. Él es Sergio Alejandro Bustos, es colega, tiene un programa aquí en Canal 2, colega no soy abogada, colega de la radio. Es casi abogado, él, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, director de Derecho Internacional de la Caja de Abogados de Salta, ejecutivo en Comercio Internacional, martillero y corredor, estudió un montón, le gusta estudiar. Parece que sí, Bustos, por eso lo trajimos. Es un placer tenerlo aquí en el programa, bienvenido. Doctor, gracias por venir. Buenas tardes, Josi y Gaby, la verdad que gracias por la invitación, ¿no? No le tuvimos que explicar dónde era porque, como decía Gaby, trabaja acá en el canal. Trabaja acá y viene, así que... Vino al estudio de la radio que no lo conocía. Ese sí no lo conocía. De la tele, pero bueno, doctor, se armó un cierto revuelo porque con esto que se hizo, digamos, tanta difusión más que propaganda, ¿no? Porque se hizo difusión respecto de esto de que, bueno, en un estado de crisis el Estado argentino atiende y hace cirugías a extranjeros y demás. Bueno, generó una polémica. Finalmente, la semana pasada, el gobernador de la provincia anunció que para todos aquellos que no fueran residentes en la República Argentina, se terminaba la atención gratuita en los hospitales, intervenciones y demás. Ayer leímos un artículo en el diario El Tribuno que fue muy interesante y que verdaderamente causó alguna repercusión nacional por esto de que la Constitución Nacional en su artículo 20 específicamente establece que toda persona, que sean extranjeros y demás, que habiten y que estén dentro del suelo argentino, tienen esa posibilidad de ser atendidos de manera gratuita. Es así, la verdad que como chico de frontera, digo yo, que nací en Misiones, allá tenemos Paraguay y Brasil también. Misionero, después le vamos a preguntar cómo llegó a Salta. Por supuesto. Y bueno, y hoy viviendo en Salta también veo los mismos problemas que hay, pero yo este tema yo lo vengo advirtiendo en el 2008, cuando empiezo a mandar emails a todos los gobernadores de frontera pidiendo de que cambien el artículo 20. El artículo 20 viene de 1853, donde el contexto argentino era diferente. Entonces, los fundamentos del artículo 20, ¿qué pretendía? Habitar la Argentina. Claro, ¿sí? Estaba deshabitado y y se promovía inclusive un determinado tipo de inmigración. Exactamente. ¿No? Y el artículo 20 dice puntualmente, te lo leo, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Claro. Nosotros entendemos que por el orden jerárquico de las leyes, la norma constitucional es imposible de modificar por alguna ley de menor cuantía. Claro. ¿Sí? La única forma de cambiar este artículo es llamando a una convención constituyente, cambiar parcialmente el artículo 20 y modificarlo y que sea un artículo más cerrado. Claro, que debiera decir residentes en lugar de extranjeros. Residentes, o una ley tratará la parte migratoria. Y claro, ahí que la ley, bueno, empiece a, digamos, cambiar. Lo que pasa es que acá te dice, los extranjeros gozan en el territorio de la nación. Le hace bien, los extranjeros gozan en el territorio de la nación. No te está diciendo que tiene que ser residente, ni residente permanente, claro, ni residente precario, ni nada. No te dice nada. Está tan abierto que realmente hoy no nos conviene. Yo le digo más. Durante la era Macri me tocó hacer una investigación en un pueblito cerca de Iguazú, donde en una misma dirección había más de 4.000 paraguayos inscriptos que cobraban ANSES. Claro. Y de pronto lees el artículo 20. Claro. Esto no quiero avivar, ¿no? Porque, digamos, no estoy de acuerdo en esto. Yo entiendo que para que un extranjero... Independientemente del parecer de cada uno, lo que dice la ley es la ley y lo que hay que hacer es, digamos, adecuar... Sobre todo si es la Constitución. Claro, nada más ni nada menos que la Constitución. No estamos hablando de cualquier ley. Porque no es derogable por cualquier sistema claro, jurídico. Tenés que hacer una reforma. Y plantear una reforma no es tan sencillo. Claro. Exactamente. Acá se plantea el mismo punto que con la ley del aborto. Nosotros tenemos el derecho constitucionalizado, porque es un derecho extranjero que lo constitucionalizamos, el Tratado de los Derechos Humanos, que reconoce la vida a partir de la concepción. Y nosotros sacamos una ley que quiere modificar eso. De hecho, esa ley está vigente. Claro. Por eso presenté el amparo por inconstitucionalidad de esto, que ahora ya está por salir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es lo que quiero decir. No podemos por las leyes modificar cuestiones constitucionales.
Entonces, este tipo de nota que leyeron ayer no es que yo estoy a favor del inmigrante ni estoy en contra, sino que es netamente un tema constitucional que hay que cambiar. Doctor, usted en la nota plantea, en la primera parte, y algo estábamos hablando recién en el programa anterior, ¿no? Plantea de que este tipo de mala interpretación de la ley penal o de la ley de la letra de la Constitución tiene que ver con que a veces quienes redactan las reformas que no descartamos la buena voluntad del que arma el DNU, el decreto, pero no tienen conocimiento de leyes. Claro, ahora por ejemplo salió el gobernador de esta provincia, Sáenz, diciendo que bueno, que va a cobrar el plus a los bolivianos. Pero, a ver, yo del 2008 vengo pidiéndole a los gobernadores que cambien la ley. No lo puede hacer porque lo acabamos de leer y está claro. Uh-huh. ¿Me entienden? Y si lo puede hacer hasta que empiecen a reclamar que es inconstitucional. A ver. Exactamente. Y cuando tengamos el primer fallo de que es inconstitucional, tienen que dejar de cobrar. Vamos siempre. a los hechos, doctor. Sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, mañana pasa, ya sea en el hospital de Orán, en el hospital San Bernardo, viene una persona que directamente agarra y dice, bueno, me vengo a atender porque me mordió un perro. Bien. Le piden el DNI, es paraguayo, ¿no? Sí. Chileno, boliviano, donde fuera, peruano. Sí. ¿No es cierto? Y dice, no lo podemos atender porque usted no es residente. Hay que Dice, pagar. ¿no? Claro. Entonces él puede exhibir la Constitución y decir, no, mire, acá en la Constitución dice tal cosa, me tienen que atender. Básicamente. Es así. Es más, nosotros tenemos varios tratados de reciprocidad. De hecho, en la cuestión de salud, por el voto hipocrático de nuestros médicos argentinos, deben atender, sea quien sea, Uh-huh. curarlos. Lo que pasa es que lo ideal sería que ese insumo que se está consumiendo, que un argentino viene pagando impuestos, se lo lleve un extranjero que nunca aportó o no pagó impuestos y está dejando sin esa atención o sin ese producto, sin ese insumo a otro argentino. Está bien, eso es un fundamento, pero no figura en la ley. Es un fundamento, pero no figura en la ley. Exactamente, no figura en la ley. Por eso la gravedad de este artículo de 1853, vuelvo a decir, cuando el contexto de la Argentina era totalmente distinto al de ahora, no puede estar vigente. Hay que derogar esa ley. Hay que reformar ese artículo con urgencia. Doctor, perdón, dale. Quería hacerle otra pregunta, porque la misma Constitución, la reforma del 94, manda a cambiar la ley, da un plazo para que se reforme la ley de coparticipación. Y esto nunca se hizo, digamos. Nunca en el Congreso nunca se propuso, vamos a cumplir con la Constitución, se venció el plazo y seguimos peleando con el tema de la coparticipación y siguen discutiendo. ¿Por qué a veces pareciera que se puede estirar la Constitución? Realmente, bueno, Carlos Nino tiene un libro muy importante que se llama La Anomia Boba. La Anomia Boba trata sobre cómo se trata de tergiversar las normas para poder llegar a hacer un cometido que es ilegal. Y esto es lo que pasa con esto. Lastimosamente, los políticos son muy hábiles y empiezan a querer tergiversar las cuestiones y simplemente el texto de la ley, y de pronto cuando uno tiene duda del texto de la ley, tiene que ir a los fundamentos de la ley, claro, para entender a qué se refería la norma. Acá ponen en base a las necesidades y en base mucho a la las coyuntura, necesidades, a lo que está pasando ahora. a lo que está pasando ahora y en base también a las necesidades políticas. Porque, a ver, de esto todos los gobernadores de frontera, inclusive, los gobernadores de Buenos Aires, que están llenos de extranjeros también, saben de este tema, pero también saben que un extranjero que viene y saca un documento precario tiene un voto para poder votar diputados provinciales, senadores provinciales, intendentes. Sí, claro, si te estoy dando la salud y te doy un montón de facilidades, claro, es obvio que... el voto. Y el caso más claro es de Gildo y Fran allá en Formosa, donde prácticamente un 30% vive del otro lado del charco y a la hora de votar vienen para adentro. Entonces, bueno, ese también es una de las cuestiones por las cuales estaría muy bueno que se cambie este tipo de artículo. No, que se entienda que la Constitución también puede reformarse. El tema es el peligro cuando se va a reformar la Constitución, y pasó acá en Salta,
cuando se hizo la última reforma constitucional, nosotros lo cubrimos desde este espacio, y la ley de reforma era una ley sin fundamentos, tenía un montón de irregularidades, se hizo la convención la podría haber modificado cuando se convierte en poder constituyente, y no sucedió, y salió una reforma hecha forzada, interpretable, con un montón de vacíos o de oscuridades que vamos a ir viéndolo ahora, cuando se empiezan a vencer los plazos de los presidentes de la Corte y todo de los que están en la Corte, cómo van a utilizar esa constitución confusa, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, al hacer la convención constituyente, en ese momento había mucha gente desde el lado digamos, del oficialismo. Hoy, en cuanto a Nación, una convención constituyente por parte del Gobierno Nacional está bastante distribuido, y sería un buen momento para empezar a tratar este tema. Y otros, ¿no?, que tiene la Constitución. Por supuesto, sí. Ahora, usted decía, ¿no? ¿Desde cuándo figura? Porque, digamos, toda persona que va a ocupar, en general, un cargo público, pero mucho más si es selectivo, ¿no? Sí. Y si tiene que ver, digamos, si va a ser legislador, una persona que sea diputado, ya sea provincial, nacional mucho más, o senador nacional, digamos, deben conocer las leyes, ¿no? Porque vas a trabajar, es como que, digamos, voy a jugar al fútbol en la primera de River y no conozco el reglamento del fútbol, ¿no? Claro. Digamos, si puedo agarrar la pelota con la mano fuera del área, y no, flaco, ¿viste? O sea, Claro. El reglamento dice otra cosa. Digamos, no puede ser exigible, no hay alguna prerrogativa que diga, bueno, porque ¿qué es lo que pasa? Si desde 1853 tenemos esta norma, está impuesta ahí, pero además hay gente que ha ido avisando, porque el mismo doctor decía, a los gobernadores les dijimos, vale decir, lo saben, es evidente que lo saben. Claro. Entonces, hacer una disposición en contra de la Constitución te habilita, digamos, básicamente a que tengas en principio conflictos. Claro. En segundo lugar, que la norma, digamos, caiga en saco roto, porque un simple amparo que te lo tiene que dar un juez porque está escrito, el juez tiene que fallar a derecho, no puede hacer una interpretación, frenaría esta modificación que ha implementado el gobernador la semana pasada en la provincia de Salta. Claro. Bueno, yo creo que las cosas, nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a que las cosas duren 4 años. Vemos que se puede hacer en 4 años, que es lo que dura un gobierno. Sí, claro. Y generalmente se hacen las cosas cuando las papas queman, no con previsión. Si hay algo que no tiene el político argentino es trabajar con previsión. Claro, y estudiar los temas, evidentemente. Y estudiar los temas, y más ahora porque la decadencia política, como ya vimos, desde el Chupachichi y demás gente, Sí. a ver, pusieron de director a un diseñador gráfico en ANSES acá en Salta, que al final hasta inclusive estaba cobrando planes. Sí, O sea, terminó en un escándalo. terminó Y en un está escándalo. judicializado y creo que tiene condena ya. Claro. Bueno, entonces ahí está uno de los grandes problemas, la decadencia de los políticos de turno. No están a la altura como para poder escribir leyes, tratar leyes, interpretar las leyes, ¿sí? Entonces, bueno, ante eso es que estamos teniendo estos problemas. Perdón, pero también tienen cuerpos de asesores, cobran, tienen agrupamiento político. Se supone que, digamos, quien pensó el sistema también pensó en que no todo el mundo que llega a la Cámara de Diputados tiene que ser un especialista. Pero evidentemente Sí. no los consultan. No nos consultan, o por ahí de asesor le traen al compañero, al amigo, para que zafe, para que Pone tenga la un familia, laburo, de la que es familia. un caso muy común, poner Claro. la familia. Si no, bueno, de hecho, ¿quién pensaría? El gobernador de Jujuy, sin ir más lejos, más de 30 parientes En la adentro. planta, sí, Sí, claro. el gobernador Entonces, Morales. Morales, claro. Se ve que el de imagen no era el que... Claro. No le importaba nada. Claro, entonces, ante esto, lastimosamente, los que realmente saben o tienen un conocimiento más acabado, no están adentro, que son los que tendrían que estar. Doctor, le quería hacer la última porque ya se nos está terminando el tiempo. Sí, Tuvo repercusiones. Me contaba que a partir de que se publicó esta nota en el diario El Tribuno, usted forma parte de, digamos, otros cuerpos y otras Sí. asociaciones y demás de letrados y demás, y me contaba que tuvo repercusiones. ¿Nos puede contar más o menos Sí. quiénes están? Porque forma parte de un grupo grande y es interesante. Por supuesto. Sí, yo estoy en un grupo de WhatsApp, bueno,
de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, donde está, bueno, obviamente Daniel Sapsay, que es un constitucionalista reconocido. Prestigioso, hemos hablado alguna vez con él. Sí, el doctor Hernández, que es un constitucionalista de Córdoba, un balazo, muy bueno, una eminencia, realmente un capo. Y después también estaba la diputada Velázquez, creo que es el apellido, Vázquez. ¿Es la que está con el tema de los registros automotores? Creo que sí. Y fue la autora de la ley migratoria, así que hubo un encendido intercambio de chat ayer, donde yo planteaba que el alma mater de esta norma es de 1853, entonces no podemos reformarla por más que hoy nos parezca reformarla, digamos, en la interpretación, ¿no? Claro. Por fuera. Por eso creo que hay que cambiar sí o sí. Y en cuanto, perdón. Para cambiar la Constitución. Eso iba a preguntar porque se habla mucho de la reforma laboral, ¿no? Que la reforma laboral, que hay que flexibilizar. ¿El 14 bis es el marco del que no se puede salir la reforma laboral? Porque dice que plantean, ¿no? Que las indemnizaciones, que las vacaciones. Sí, el 14 bis es una norma bastante fuerte, tiene mucho apoyo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajador. De hecho son derechos extranjeros que, obviamente los constitucionalizamos porque están dentro de esa norma. No obstante, hay que ver cuál es un marco, digamos, en el cual se pueda y no se pueda más allá de lo que permite esta parte. Entendemos que el DNU presentado por Milei en algunos aspectos podría llegar a declararse inconstitucional, toca normas constitucionales, entonces hay que hacer rebajas de algunas normas, bajarle un poco los picos tan golpeadores, pero también tenemos que entender que no todos los derechos son absolutos. Entonces el derecho al no ser absoluto tiene una forma, digamos, de adaptar, pero que esa adaptación no sea nociva, porque si no, les recuerdo lo de la anomia boba, reformar una norma para que sea nociva no sirve, ¿no? Está fuera de la ley. Doctor, le queremos agradecer mucho. La verdad que lo vamos a volver a consultar porque además nos enteramos que es trabaja acá en es colega televisivo, porque tienen un programa de televisión. Ninguno de nosotros todavía. Gaby va a ser abogada dentro de poco, pero falta. Pero le queremos agradecer porque nos ha interesado mucho su artículo y además, que haya tenido la disposición de venir hasta nuestros estudios a explicarnos un poco en detalle cómo funciona. Bueno, muchas gracias y hasta siempre. Estábamos conversando con Sergio Alejandro Bustos, que es abogado, como bien decía Gaby, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y director de Derecho Internacional de la Caja de Abogados de Salta. Tenemos que hacer una pausa. Por suerte está fresquito porque hace su regreso. Hoy es el regreso de Celina Guzmán Merlo al repasador y no quiero imaginarme lo que trae. Todo esto después de la pausa. No te muevas de la 93.5 ni de la sintonía de Televisión Canal 2. Esto es El Repasador, sexta temporada. Pausa. Estás escuchando El Repasador. El Repasador. Estás en el mediodía de la 93.5. Atlántida, donde siempre hubo vida, donde vive la música. Latimos al paso del verano, latimos música. Latimos música. FM Atlántida 93.5. Canciones que nacieron del alma. Enciéndenos.